Pues hermanos, buenas noches. Les damos la bienvenida a nuestra segunda sesión de capacitación virtual de evangelización y discipulado. La Comisión de Evangelización y Discipulado, dentro de su plan operativo nacional, tiene contemplado una serie de capacitaciones continuas, o bueno, capacitación continua para auxiliar a los pastores y laicos de nuestra iglesia a adquirir herramientas que le ayuden a ese trabajo tan importante que es la evangelización y sobre todo también conservar resultados. Esos temas los estaremos revisando en esta primera serie de capacitaciones virtuales. Así que, bueno, bienvenidos. Vamos a tener nuestra segunda sesión. La primera tuvimos la semana pasada. Hoy tendremos nuestra segunda sesión sobre esta capacitación virtual. Y para iniciar voy a pedir al pastor Noé, presidente de esta área, de esta comisión de evangelización y discipulado, que sea quien nos guíe en oración. Pastor, adelante. Gracias, sí, oramos. Amado Dios, en el nombre de Jesús, muchas gracias porque nuevamente podemos unirnos a nivel nacional, Señor, para seguirnos capacitando en esta labor tan importante, tan prioritaria en nuestra iglesia. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable a través del pastor Isidro, podamos ser desafiados, Señor, que podamos sentir la carga, Dios, que existe y el privilegio también de poder compartir tu palabra. En el nombre de Jesús, permite que en cada uno de nosotros se encienda ese fuego evangelizador, Señor, por las personas que te necesitan, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, y gracias porque estás con nosotros y nos sigues hablando. Usa, Señor. Pues una vez más, bienvenidos. En esta ocasión, quien estará dirigiéndonos en estas conferencias, es el pastor Isidro, quien es el presidente nacional de nuestra área de testimonio cristiano. Y entonces, Pastor Isidro, le doy a usted el lugar. El tiempo es suyo. Gracias, Pastor Carlos. Hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. Nos da mucho gusto ver que cada vez más personas se están conectando. Entendemos que en los primeros minutos, pues regularmente siempre tenemos que esperar un poquito y se van conectando, ¿verdad? Pero vamos a comenzar esta primera etapa, ya lo mencionaba el pastor Carlos Samuel. Vamos a arrancar con un tema que se llama evangelizar yo no, gracias. No sé cuántos de ustedes se pueden identificar con esa, pues con esa expresión, ¿verdad? Regularmente tenemos a veces esa reticencia hacia la evangelización. Estamos en la segunda sesión. Para quienes apenas se conectaron, hermanos, hace 8 días comenzamos. Y aquí estoy señalando en la presentación con el dedito cuál es el tema que vamos a ver hoy. Compartiendo nuestra fe. Hablaremos un poco del impacto de la evangelización. También vamos a centrarnos mucho en el mensaje, ¿verdad? Que es muy importante, no solo el mensajero, sino el mensaje. Y bueno, vamos a hablar acerca de cómo podemos convertir el testimonio personal en uno de los mejores métodos de evangelización. Creo que a todos nos queda, ese es el más recomendable, ¿verdad? Aparte de los que podemos ya quizá dominar. Y bueno, vamos a hablar quizá de otros aspectos importantes dentro de lo que es el diálogo evangelístico. Bienvenidos todos, hermanos. ¿Alguien se ha puesto o ha reaccionado así cuando el pastor se le acerca, hermanos que me escuchan, y le dice, hermana, vamos a tener una jornada evangelística? Y seguramente usted dice, no, no es mi don, ¿verdad? No, eso no es lo mío, ¿no? O muchos compañeros pastores, tal vez, ¿verdad? Puede ser, no sé, eso pasa en algunas conferencias, no en todas, ¿verdad? Que algunos digan, no, pues eso no me toca a mí, ¿verdad? Le toca a otra persona. Miren, hay unas palabras del profeta Jeremías que están proyectadas aquí en la pantalla, en Jeremías 20, versículo 9. Y él dice, dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mí
corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías, ustedes saben que tenía como encomienda, como profeta de Dios, llevar la palabra de Dios a una nación rebelde, a una nación que le había dado la espalda a Dios. Estaban más centrados en su materialismo, envueltos en la idolatría, etcétera, etcétera. Digo, cualquier coincidencia con el ámbito en el que nos movemos, ¿verdad? Pues puede ser eso solamente, ¿no? Pero Jeremías había proclamado la palabra de Dios, no es que fuera flojo o que se rehusara, simplemente él lo había hecho, pero a cambio había recibido persecución y dolor. Yo no sé cuántos de nosotros, si nos hubieran dicho el precio de seguir a Cristo, lo hubiéramos hecho, ¿verdad? Lo hubiéramos seguido. Yo creo que no. Pero gracias a Dios que él sostuvo a Nehemías y nos sostiene a nosotros, a Jeremías, perdón. Así que de repente se cansó, se abstuvo de proclamar la palabra de Dios por un tiempo, pero esa palabra se volvió como un fuego en su corazón, es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Hasta que ya no pudo contenerla más. Hermanos, cuando la palabra de Dios viene a nuestras vidas, se vuelve un fuego en nosotros, no podemos callarlo, ¿verdad? Como los apóstoles decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, ese fuego del Espíritu de Dios nos impulsa a anunciar la vida eterna que en Jesucristo podemos encontrar. No lo olvidemos, ¿verdad? A veces estamos más acostumbrados quizá a un modelo de evangelismo, a un método de evangelismo. Y esta noche yo quiero poner en la mesa, ¿verdad? Esta reflexión. No está escrito en piedra, simplemente es que quise abrir con un tiempo de reflexión sobre lo que es el significado de la evangelización y quizá las formas, cómo lo estamos haciendo tal vez, ¿verdad? Un cambio de perspectiva, hermanos, generado por Dios, puede ayudarnos a ver la evangelización del mundo de otro modo. Yo creo que algunos están viendo esta ventana de aquí de la imagen como cerrada o abierta hacia adentro, otros la ven abierta hacia afuera, ¿verdad? Otros ven que la parte superior está apuntando hacia un sentido y la parte inferior está como hacia otro sentido. Y puede que cada quien tenga una perspectiva distinta. Lo mismo pasa con la evangelización. ¿A qué me refiero? Bueno, usualmente todos sabemos que cuando hablamos de Cristo o presentamos el Evangelio, estamos buscando obtener una decisión en la persona, ¿verdad? Quisiéramos que las personas que reciban el mensaje decidan recibir a Cristo. Y siempre la pregunta que se lanza, ¿cuántos quieren recibir al Señor, verdad? ¿O te gustaría recibir al Señor? Lamentablemente no siempre pasa, ¿verdad? Somos enviados a una generación donde Jesús no es la única alternativa de vida, eso es cierto. Ellos tienen como alternativa de vida otras cosas, ¿verdad? Pero no a Jesucristo. Entonces, tenemos que ser hábiles para presentar el mensaje del Evangelio de manera que sea pertinente a su necesidad, a su situación. Pero a veces la decisión no es lo primero que ocurre, ¿verdad? Sin embargo, las personas que son alcanzadas a través de algún esfuerzo evangelístico, llámese campaña, llámese invasión evangelística, campaña de salud, no lo sé, campaña de ayuda social, llámese evangelismo puerta por puerta, persona a persona o de manera grupal, siempre la gente que está interesada la podemos canalizar quizá a una célula o grupo pequeño para que reciba un discipulado. En el proceso de discipulado, nosotros esperamos que la persona pueda tomar esa decisión. Ocurre a veces, hermanos, que la formulita no siempre funciona igual, ¿verdad? Esperaríamos, lo ideal es que la persona haya decidido seguir a Cristo, inmediatamente la canalicemos a un curso de discipulado y esto la lleve a decidir ser parte de la congregación, ¿verdad? Que pueda ser, pueda recibir ya tener ese anhelo de ser parte de una congregación. Sin embargo, comentábamos, no sucede de esta manera. Vamos a ver qué pasaría si invertimos un poco los dos polos, porque el discipulado no cambia, ese siempre es el mismo. Vamos a imaginarnos qué sucedería si el abordaje
lo tornamos de manera distinta, ¿verdad? ¿Qué sucedería, hermanos, en este caso? Bueno, habíamos hablado anteriormente que primero esperaríamos una decisión, lo llevamos al discipulado y esta persona entonces sería parte de nuestra congregación. Pero pensando en que si quizá lo primero fuera aceptar a las personas siendo buenos amigos, mostrándonos como personas abiertas, dispuestas a tener un acercamiento con aquellos que queremos llevar a los pies de Cristo, identificando sus necesidades, ¿podría esto quizá cambiar un poquito, generar una apertura mayor en las personas por interesarse y conocer el mensaje del Evangelio? No podemos dar por hecho, hermanos, que todos los mexicanos, que estamos hablando de la Iglesia Metodista de México, que todos los mexicanos ya son salvos o conocen a Cristo. No podemos dar por sentado eso, porque no sería cierto, ¿verdad? Todavía hay muchas personas que no son salvas. Entonces, si logramos ese acercamiento, hermanos, podríamos quizá entonces despertar el deseo, el anhelo por saber por qué nos portamos de esa manera, por qué reaccionamos así, por qué nos acercamos a las personas desinteresadamente. Y a veces ellos mismos preguntan, bueno, ¿por qué hacen esto, verdad? Quizá esto pueda abrirnos la puerta para que ellos se interesen en conocer la Biblia. Ahí es donde podemos tener la oportunidad de proveer un acompañamiento, de enseñarles, de acompañarlos hasta desarrollar una relación sólida con Cristo. Puede ser, otra vez, esto es una propuesta, ¿verdad? Puede suceder, puede que su experiencia sea otra, hermano, hermana, y es muy loable, ¿verdad? Porque cada quien ha tenido una experiencia de acercamiento con las personas no cristianas en sus distintos ámbitos, ¿verdad? Y con diferentes resultados. Ahora, posiblemente entonces, el inicio de la vida cristiana esté apenas ya asomándose en la vida de esta persona. Ya vio el amor de Dios proyectado en nosotros por medio de nuestra persona, de nuestras reacciones, de nuestros gestos, ¿verdad? Y ahora está interesado, se compenetra con la palabra de Dios, se deja acompañar, que es lo más importante. Hacer discípulos implica eso, es un acompañamiento, ¿verdad? Y esto entonces puede llevarle a tomar una decisión, ser parte de ese cuerpo y recibir al Señor como su Salvador. En este proceso puede suceder. No sé cuánto les ha pasado. Como resultado del impacto causado por el Evangelio en su propia vida, esta persona dice, estoy convencido, estoy convencida de que Dios me ama, Dios es real y quiero seguirlo como tú, ¿verdad? He decidido seguir al Señor con todo mi corazón. Pudiera ser entonces esto una posibilidad, hermanos. Recordemos, nosotros estamos acostumbrados a esto, ¿verdad? Primero, obtener la decisión, seguimos la decisión, y es bueno no perderlo de vista, pero no siempre es una condicionante, ¿verdad? Puede generarse el discipulado y esto puede llevarlo a aceptar o recibir al Señor y ser parte de una congregación. Pero la propuesta que estamos haciendo aquí es quizá primero trabajar en el acercamiento, romper barreras, eliminar barreras que nos separan, miedos, desconfianza, etcétera, generar confianza en las personas, interesarnos en sus necesidades y después llevarlos, guiarlos en el estudio de la palabra para que sean parte del cuerpo de Cristo. Acerca de esto último, yo tengo una forma, me gusta ilustrarlo de esta manera. No sé cuántos recuerdan esta película. ¿Sí la vieron? A ver, levanten la mano los que la vieron. Seguramente, ¿no? Todos se acordarán de Jim Carrey, esta película hace mucho tiempo, ¿verdad? No, fue broma eso de levantar la mano. Okay, gracias por los que lo hicieron. Este hombre, recuerda que toma el papel, digamos, de Dios en un momento. Por favor, si pueden mutear su micrófono, se los vamos a agradecer. Hay un momento donde él toma el lugar de Dios, ¿verdad? Y bueno, hace una serie de situaciones ahí, vive una serie de cosas, y al final él se encuentra arrepentido y pues
en ese arrepentimiento, ¿verdad? Él pues se humilla, finalmente se humilla, reconoce que pues no puede jugar a ser Dios. Y bueno, le regresa el rol a quien protagoniza en este momento a Dios. ¿Qué ocurre, hermanos? Ustedes recordarán que termina en la carretera, él está caminando una noche lluviosa y de repente se siente conmovido por ese Dios, ¿verdad? Cae de rodillas y empieza a pedir perdón. Y de pronto un resplandor comienza a iluminarlo completamente y parece todo así como muy, algo muy especial, ¿verdad? Muy divino, muy divina la escena. Y resulta que no, estaba arrodillado en medio de la carretera federal y lo arrolla un tráiler de 60 toneladas. Entonces, lo curioso aquí, hermanos, es que en la escena inmediata que ocurre el atropellamiento, ustedes se acordarán, si no la han visto, se las recomiendo, está muy bueno. Se acordarán que la escena inmediata no tiene nada que ver con el accidente. Lo vemos de esta manera, ¿verdad? Claro, perdonen lo pixelado de la imagen, pero no se ve que realmente hubiera sido arrollado por un tráiler de 60 toneladas. No sé qué piensan ustedes. Una persona que fuera realmente arrollada, aunque sea 30 kilómetros por hora, pues no quedaría así, ¿verdad? A esto yo le llamo el camionazo, porque, hermanos, cuando Cristo ha venido a nuestra vida y hemos tenido un encuentro genuino con Él, se nota, de verdad, la gente lo nota. Cuando no hemos tenido un encuentro con Jesucristo, como a este actor, ¿verdad? Pues nadie le cree que lo arrollaría un tráiler de 60 toneladas. Lo mismo pasa, hermanos. El evangelio es efectivo en la medida en que nosotros, la gente ve la evidencia de lo que estamos predicando. ¿Estamos de acuerdo? La gente ve la evidencia de lo que estamos diciendo, de qué hace ese Dios poderoso, misericordioso, que transforma vidas, que transforma familias, etcétera. Entonces la gente sí lo va a creer, ¿verdad? Porque está viendo las evidencias en nosotros. Y aquí la pregunta es, ¿tú ya recibiste el camionazo? O sea, ya tuviste ese encuentro con Jesucristo y estás dando evidencias de ese caminar con Dios. Si esto es así, te felicito, la gente va a creer lo que digas, aunque no se te sientas preparado, la evidencia está en ti y eso es de lo que queremos hablar esta noche. Tú no volverás a ser el mismo una vez que has tenido ese encuentro genuino con el Salvador. Y voy terminando aquí con 3 puntitos interesantes, hermanos, sobre esto. En conclusión, transmitamos nuestra propia experiencia a las nuevas generaciones. ¿Qué tenemos frente a nuestros ojos, hermanos metodistas? Tenemos una generación que francamente no se interesa en evangelizar. Tenemos una generación nueva que no se ve tan apasionada por el evangelismo. No sé en el caso de ustedes, de sus conferencias, pero en la mía yo veo eso. ¿Qué pasa? Dice el Salmo 145:4. Se nos quedó congelado el pastor Isidro, probablemente Le dio el camionazo por allá. le dio el camionazo. ¿Qué tal? Gusto de verte, Pastor Solorio. Perdimos por un momento al pastor Isidro. Pastor, bienvenido, de regreso. Gracias. Sí, seguramente un problema aquí del internet local. Gracias, Pastor Carlos. Muy bien, hermanos, voy a continuar. Eh, Estoy concluyendo la primera parte, el primer segmento hablando de lo importante que es compartir a las generaciones actuales, lo que implica compartir la fe. Importante que dediquen tiempo, ¿verdad? Que sepan que esto es valioso. Una segunda acción que quiero invitarles a tomar es a reconocer que el Evangelio es el mismo, hermanos. Han cambiado las formas quizá, pero el Evangelio sigue siendo el mismo. ¿Qué debemos hacer? Seguirlo transmitiendo. No debemos dejar de hacer nuestra obra de evangelista, ¿verdad? Como lo dice la escritura en 2 de Timoteo 4:5. En tercer y último lugar, dependamos totalmente de la guía de inspiración del Espíritu Santo. La Biblia nos dice que los primeros cristianos, cuando se sintieron amenazados, oraron y le pidieron al Señor: mira sus amenazas, Señor, y concede a tus siervos que con todo denuedo, que es valor, ¿verdad? Valor santo,
hable en tu palabra mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesucristo. Hermanos, necesitamos depender del poder de Dios. El mundo necesita una evidencia de ese poder, ¿verdad? Ya no necesitamos tantas palabras, necesitamos mostrar la evidencia del poder y la gracia de Dios, reflejada a partir de nuestras propias vidas. Bien, gracias, Pastor Carlos, por reforzar esa parte, ¿verdad?, que estábamos compartiendo ahorita. Antes de pasar al siguiente punto, hermanos, yo creo que todos los que estamos aquí hemos tenido ya pues la experiencia de poder caminar en Cristo. Si yo abriera ahorita el micrófono y les pidiera, hermanos, compártanos su experiencia compartiendo la fe, evangelizando, no, pues seguramente no nos alcanzaría el tiempo, ¿verdad? No acabaríamos. Eh, pero vuelvo al punto, las generaciones actuales, muchas de ellas no tienen memoria de lo que nosotros hicimos en el pasado. Algo que quiero compartirles es que en mi familia leemos la Biblia, pues tenemos un devocional, eh, procuramos que sea todos los días, ¿verdad? Y procuramos también que los hijos puedan ir meditando la palabra, reflexionando. Yo tengo 3 hijos. Y bueno, algo que Dios me guió a leer fue el libro de Samuel, el primer libro de Samuel. Y nunca esperé que leyendo el libro de Samuel, eso me diera la pauta para poder irles compartiendo a mis hijos algo de mi experiencia en mi caminar en Cristo, cómo fue mi llamado, obstáculos que enfrenté cuando decidí seguir al Señor. Primero, para ser cristiano, ¿verdad? Yo no soy de cuna metodista, no usé pañales wesleyanos. Entonces, ¿y cómo fue mi caminar, ya que el Señor me llamó para el ministerio, ¿verdad? Entonces, Dios nos habla de diferentes formas y debemos invertir nuestro tiempo en ministrar a estas nuevas generaciones, también infundiéndoles esta bendición de compartir el amor de Dios. Es muy preocupante para mí ver que en una revista bueno, encuesta al pueblo cristiano en Estados Unidos, ellos llegaron a la conclusión de que los millennials, en su mayoría, piensan que es bueno compartir la fe, saben cómo hacerlo, pero no consideran que deban hacerlo porque pueden ser invasivos, ¿verdad?, para otras personas. Y fíjese que esta idea da al traste con el objetivo central de la iglesia, que es extender el reino de Dios. No se puede hacer si no es proclamando a Jesucristo, usted lo sabe, ¿verdad? Entonces, por eso insisto, necesitamos ministrar a estas generaciones y enseñarles lo importante que es invertir nuestro tiempo, dinero y esfuerzos en compartir nuestra fe. Bien, hablemos ahora, hermanos, aquí no tenemos tiempo de reacciones todavía en esta parte, pero bueno, hablemos ahora un poco acerca de el diálogo evangelístico. Aquí, después de este segmento, vienen 2 partes, ¿verdad? Este segmento es muy breve, así que vamos a tratar de tener la Biblia a la mano, por ahí con algunos textos, los vamos a ir siguiendo, por favor, acompáñenme. Vamos a hablar un poco de cómo podemos hacer un diálogo evangelístico, cómo podemos sostener un diálogo evangelístico exitosamente. Todos nos relacionamos de manera, ya sea que prestemos servicios o demos servicios o recibamos servicios, todos nos relacionamos comercialmente a diario con distintas personas. El que te llena el tanque de gasolina, la persona que te suple el alimento para el perro, las personas a las que tú recibes en tu negocio, si eres propietario o si eres empresario, tienes un grupo de trabajadores a tu cargo, o si estás a cargo de un área dentro de la empresa, bueno, tienes personas con las que te relacionas. Y en algún momento del día o del caminar, del ir y venir diario, se prestará la oportunidad para que entables un diálogo con fines evangelísticos. A veces no somos intencionales, hermanos. Tenemos que hacerlo, ¿verdad? Porque a veces las personas nos buscan pidiendo un consejo, nos buscan porque algo les llama la atención, ¿verdad? Y quieren saber qué pasó con nosotros. Entonces podemos compartirles un poco de nuestra fe o mucho quizá, depende.
De eso trata este segmento. ¿Cómo podemos sostener un diálogo evangelístico con otra persona no cristiana? Proverbios 11:30 dice que el que gana almas es sabio y la sabiduría se adquiere de Dios, ¿verdad? Para poder lograr ser efectivos en este propósito. No sé cuántos de ustedes les ha pasado que han tenido esa oportunidad. Aquí tengo algunas pequeñas guías, hermanos, de qué podemos hacer para mantener ese diálogo exitosamente. Tenemos que aprender a ganarnos la confianza de nuestro interlocutor. Por favor, si alguien me ayuda con Romanos 15:2, voy a pedir por ahí la cooperación de algunos de ustedes. A quien tenga yo cerca, tengo aquí al pastor Arturo a la vista. ¿Me ayuda con esa cita, pastor Arturo? Después tengo por ahí al hermano Luis Gerardo. Me ayuda con Tito 2, 1, 8 y 8, por favor. Tengo al doctor Ávila. Doctor Ávila, me ayuda con segunda de Timoteo 2, 23 y 24, por favor. Segunda de Timoteo 2, 23 y 24. Más adelante estoy tomando al azar, ¿eh? Tengo por ahí a la hermana Erika Leija. Si nos puede ayudar con Tito 3:9, si es tan amable, hermana. Y después tengo a Sergio Cano. Lo tengo aquí a la vista. Sergio, si nos puedes ayudar con Primera de Corintios 1:23 y luego capítulo 2, versículo 2. ¿Sí? Ok. Vamos a escuchar al pastor Arturo primero. Adelante, pastor Arturo, si nos ayuda con la primera cita. ¿Dijiste Romanos 5:2 o 15:2? 15:2, por favor, pastor. Muy bien. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Muy bien. Gracias, pastor. Romanos 15:2. Gracias, muy amable. Agrade a los demás en lo que es bueno. Nuestro diálogo tiene que buscar agradar a nuestro interlocutor. Eh, no siempre el evangelio, hermanos, es algo que la gente quiere escuchar. Pero cuando hablamos de ganarnos la confianza, ya vimos anteriormente, ¿verdad? Que se trata de interesarnos en sus necesidades. Aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en la zona metropolitana, lo primero que aprendí cuando llegué a pastorear acá, hermanos, lo aprendí por medio de la Alianza de Pastores. Los pastores me decían, las familias jaliscienses te van a abrir las puertas, pero no para que entres con la Biblia en la mano. Tienes que ganarte el derecho de ser escuchado. Interésate en las necesidades de las personas, atiéndelas, invierte tiempo y hablar de 1, 2, 3 semanas, quizá mes, mes y medio o más, depende del familiar enfermo, el familiar en alguna necesidad. Y solo así te ganarás el derecho de ser escuchado. Entonces te van a escuchar. Después, ya con la Biblia en la mano, ¿verdad? Y es cierto, hermanos, de verdad, es complicado ganarse a las personas para Cristo, pero es importante ganarnos esa confianza, ¿verdad? Ser positivos en lo que hablamos. Número 2, disimular las creencias ajenas. Esto es interesante. Tito 2, 1 y 8, por favor. Adelante. Sí, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Gracias, Pastor Luis. Interesante tratar o disimular las creencias ajenas. No se trata de ponernos en conflicto o confrontar a las personas de inmediato. Muchas personas cuando me han abierto su hogar, en algún momento del estudio bíblico me han preguntado, ¿verdad? Me sucedió con una señora, ya falleció, y me dijo, oiga, pastor, siempre en el estudio tenían ahí, pues, sus imágenes colgadas, ¿verdad? Y yo daba el estudio normal, pues, donde ella disponía, ahí nos reuníamos. Y un día ella me preguntó, me dijo, oiga, dígame la verdad, ¿usted qué piensa de esto? Y entonces, ¿verdad que es malo? Y entonces mi esposa y yo nos quedamos de a seis porque estábamos apenas recién llegando a la reunión, ¿verdad? Y saben algo, hermanos, eso le toca al Espíritu Santo, redarguir a la gente, ¿verdad? Convencerla de su pecado. No nos toca empezar por ahí, eso lo hace el Señor, ¿verdad? Nos toca dar la palabra y el Señor hace el resto. Tercer lugar, dejar a la otra persona hablar. Recuerda que tenemos dos oídos y una boca, ¿verdad? Importante. Escuchemos lo que la persona dice. Cuarto,
no contradecir. Importante, no estamos aquí para perder las almas, sino para ganarlas, ¿verdad? Como dice el Señor. Segunda de Timoteo 2:23 y 24, por favor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Gracias, Doc. Bueno, creo que está muy clara la palabra, ¿verdad? No debemos contradecir, no somos pendencieros ni debemos ser contenciosos. Aguas, cuando las personas reaccionan y te dicen, bueno, pero tú no crees en la Virgen, ¿verdad? Eso ya a veces algunos los enciende, ¿verdad? Algunos cristianos. Y de inmediato empezamos a buscar textos, Éxodo 20, ¿no? O sea, si estamos apenas haciendo un primer contacto con las personas, Sí. hay que evitar esa confrontación. Otra vez, pensemos que es Dios el que encabeza la avanzada evangelística, es el Espíritu Santo el que convence, así que vamos en el nombre de Jesús y Él va delante de nosotros. No estoy diciendo que no se haga, ¿verdad? Porque en ocasiones esta situación se nos presenta y tenemos a veces que decir las cosas. Pero en la medida de lo posible, evitar que se cierre la persona, que se mantenga el canal abierto. Quinto, no discutir. Tito 3:9. Vamos a escuchar qué nos dice Tito 3:9, por favor. Pero evita las discusiones, las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Gracias, hermana. Son vanas y sin provecho. Oye, el libro de Mormón. Oye, que no lo sé, ¿verdad? Cualquier tema a veces. Ah, evitemos discutir. Centrémonos en Cristo. Mi propósito es hablarte de Cristo, ¿verdad? Es difícil, hermanos, pero no imposible guiar el diálogo. Usted está a cargo, ¿verdad? No es la otra persona, es usted quien está a cargo. Le escucha con respeto, pero mantiene la línea de llevar a Cristo y presentarlo a la persona en cuestión. Sexto y último, debemos encauzar la conversación hacia la cruz. Primera de Corintios 1:23 y capítulo 2, versículo 2. Adelante, por favor. Sergio, te escuchamos. ¿Tienes muteado tu micrófono? Sí, yo. Adelante, por favor. ¿Qué número? Primera de Corintios 1:23. A ver, espérame un poquito. Claro que sí, Sergio, no te preocupes. Yo te ayudo con la otra cita, que es Primera de Corintios 2:2. Primero de Corintios 1:23, por favor. 1:23. 23. Ahí está. Adelante. ¿Sí me oyen? Todos. ¿Sí? ¿Cómo no? Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Ok, gracias, Sergio. De nada. San Pablo escribe y dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Y en el capítulo 2, versículo 2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros otra cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, en pocas palabras, mantuvo el enfoque Pablo en todas sus conversaciones y en todos sus mensajes. No
divagó por ningún instante, él se mantuvo enfocado. Hermanos, ese es el propósito que debemos mantener, Cristo en la conversación. Debemos mantener el enfoque en presentar al Salvador. No podemos hablar de evangelismo si no estamos hablando de Cristo, hablando de esta última parte, ¿verdad? Así que debemos tener como prioridad mantener una postura cristocéntrica sin necesidad de nombrar o enumerar complejos conceptos teológicos. A veces las personas no saben, no están familiarizadas, y nosotros, pues sí, ¿verdad? Usamos esos términos a veces de manera muy común. Pongámonos en los zapatos del otro, seamos empáticos, hablemos de Jesús de la manera más entendible posible para esa persona, ¿sí? Trátese de quien se trate, Dios nos dará la sabiduría para poder llevarle y presentarle el mensaje del Salvador. Muy bien, vamos cerrando este segmento acerca de el diálogo evangelístico, cómo mantener un diálogo evangelístico. Aquí hay 5 pasos básicos, pero no los voy a repasar con ustedes, solamente quiero recomendarles que descarguen el tríptico que se llama Diálogo Evangelístico, que les voy a dejar aquí, se los voy a mostrar a continuación. Descárguenlo y lo pueden utilizar en sus congregaciones como una forma de entrenarlos, ¿verdad? Para que puedan mantener el diálogo evangelístico. Solo quiero mencionarlas. Hay que convencer al hombre de que es pecador y merece el infierno, según la Escritura, ¿verdad? Esos son los pasos básicos en la evangelización. Convencerlo de que Dios lo ama a pesar de ser pecador. Convencerlo de que Cristo sufrió y murió en lugar suyo. Convencerlo de que la salvación es por la fe en Jesucristo y no por buenas obras. Y por último, convencerlo para que reciba a Cristo en su corazón. Nosotros haremos nuestra parte. Quien convence es el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero debemos tener argumentos basados en la Escritura para presentar el Evangelio de manera clara. Yo sé que hablar del infierno no es muy agradable, ¿verdad? Pero a veces tenemos que hacerlo. No sé cuántos han estado evangelizando en la cárcel, por ejemplo. Cuando usted entra en la cárcel o en un reclusorio, las personas tienen a flor de piel su situación de culpa, ¿verdad? No tenemos que estar hablando de culpa. Ya el Espíritu Santo está usando su experiencia y su situación para llevarlos a un convencimiento, ¿verdad? Es necesario hablar la palabra sin restarle ni aumentarle tampoco. Y una recomendación importante, hermanos, y con esto cierro este segmento del diálogo evangelístico. Ninguna técnica, ninguna predicación, ninguna metodología tendrá efecto o resultado si de antemano no nos compenetramos con la persona o con el grupo al que pretendemos llegar. Importante. Pastor Carlos, si hay alguna aportación de parte de los pastores, los hermanos, este es el momento. Muchas gracias, Pastor Isidro. Olvidé comentarles al inicio de nuestra reunión, hermanos, que tendríamos tiempos para reacciones o preguntas de ser necesario. Así que, bueno, lo hago ahora también para los siguientes momentos. Si tiene algún comentario o algo, háganos el favor de apuntarlo para el siguiente de la siguiente, valga la redundancia, después de la siguiente intervención del Pastor Isidro, poder tener listas preguntas. No sé si en este momento haya de parte de ustedes, pastores o hermanos laicos, hermanos o hermanas, alguna reacción a lo que hemos escuchado. Si puede, como somos ya bastantes en el chat, de pronto no podremos ver si alguien levanta la mano físicamente en la imagen. Le pedimos que en la barra de abajo, donde dice reacciones, si está en su computadora, ahí hay una opción para levantar la mano y así su imagen sobresaldrá para nosotros del resto. Si alguno de ustedes tiene alguna opinión, algún comentario. Iniciar una conversación evangelística y estar centrados en la intencionalidad de presentar a Jesucristo es algo complicado para algunos. Muchas veces nos perdemos en diferentes temas. Uno empieza bien intencional,
con lo que el pastor Isidro nos acaba de comentar, ¿no? Tratarles de convencer de la realidad de nuestro pecado. Y de pronto surge la pregunta, ¿y la Virgencita de Guadalupe? ¿Y los ovnis? Y bueno, no sé cuánta cosa, muchas cosas que seguramente usted ha escuchado. Y nos dedicamos a responder esas preguntas y cuando nos damos cuenta ya se nos fue media hora hablando de temas que no nos llevan a la presentación del Evangelio. La hermana Edith Landa quiere comentarnos algo. Edith, le escuchamos, hermana. Solo prenda su micrófono, por favor. Lo que ustedes están diciendo, bueno, buenas noches. Lo que ustedes están compartiendo sería como el diálogo que hizo Jesús con la samaritana. En efecto. Ahí está nuestro hermano Isidro que responde que es el mero bueno en esas cosas. Isidro. Sí, por supuesto, hermana Edith, así es. Jesús es nuestra inspiración, ¿verdad? Cómo es que logró, a través de una pregunta tan sencilla, ¿verdad? ¿Tienes agua para beber? Y bueno, pues de ahí detonó en todo lo que conocemos, la historia. Lo vamos a ver en el siguiente segmento, un poquito más a detalle. Y gracias por darnos una referencia bíblica, ¿no? O sea, no es invención nuestra, Jesús mismo lo hizo. Gracias, Edith, por este comentario. Gamaliel prendió su micrófono, quería comentarnos algo, Gamaliel. No se me prendió, yo creo, no lo prendí. Ahora le toca platicar. ¿De dónde está conectado, Gamaliel? De aquí, cerca de Mérida, la península. Uy, bien lejos. Sí, aquí un gusto escuchar al pastor Isidro, que fue mi maestro en el seminario en Luis Camargo. Bien, bueno. Esperamos que siga poniendo en práctica muchas cosas que ha haber aprendido. Hay otro par de... Gracias, hermano Gamaliel. Pastor, me imagino, entonces. Sí. Gracias, pastor. Hay un par de personas más con el micrófono prendido, no sé si es porque quieran participar. Una hermana Alelí y Pedro Lucio. No sé si quieran participar, hermanos. No, perdón, se abrió mi micrófono. Abusados, si ustedes prenden el micrófono, les vamos a dar la participación. Tal vez nuestro hermano Pedro Lucio estamos en la misma situación. ¿Alguien más que quisiera hacer algún comentario, hermanos, respecto a esto? O tal vez sobre una cosa que a mí se me hace interesante platicar cuando hablamos de este tema, es lo sencillo o complicado que nos resulta el iniciar una plática evangelística o el mantener el tema sobre evangelismo. No sé si alguien quiera comentarnos sobre esto. ¿Qué tan fácil es? ¿Qué tan difícil es? ¿Qué es lo más difícil de tener una conversación evangelística con una persona? ¿Alguien quisiera agregar algo a lo que estamos platicando? Sí, pastor. Escuchamos, Gilberto. No levanté la mano, pero discúlpeme, buenas noches. Bueno, la experiencia que yo he tenido en las diversas capacitaciones que hemos tenido y abordajes evangelísticos ha sido el primer contacto. Lo que he visto yo, y es notorio que cuando llega uno a un lugar en forma espontánea de algunas personas que no conocemos, que no conocen nuestra personalidad, no conocen absolutamente nada de nosotros. Yo creo que el primer paso, cuando en algunas veces hicimos y llegamos inmediatamente, nos presentamos y quisimos abordar directamente todo lo que queremos decirles sobre evangelismo, nos rechazan a la primera instancia. Pero cuando hay un cambio en nosotros y lo primero que queremos hacer, de hecho está relacionado con la plática que hizo mi hermano, el pastor Isidro, ¿no? El abordaje primero debe de ser de adaptación a la persona, de conocer a la persona. Por ejemplo, ir a un lugar, una tienda, por ejemplo. No voy a llegar y a vaciarle luego esto y me presento iglesia y soy cristiano y hago esto. Lo primero siempre es tratar de agradar a la gente con algunas palabras, el acercamiento a la persona, la confianza que tengamos con ella. Yo he visto que ya cuando se agarra, es lo que se llama, en el mundo se llama la comunicación connotación positiva. Es primeramente entrarle en la relación con ella,
mire qué bonita tienda, mire qué bonito está su lugar, etcétera, etcétera. Y después eso hace que le cierren las puertas que no nos vaya a rechazar, sino como ya hubo una empatía y un diálogo principal, entonces ya sí posterior es el abordaje que queremos hacer en lo que se refiere a lo que llevamos los conceptos de evangelización. Acordemos, pues, mi experiencia es primeramente un contacto de adaptación con las personas y después hablar lo que tenemos que hacer. Nada más, pequeño comentario. Excelente, Doc, gracias. Gracias. Perdón, di un discurso y tenía el micrófono apagado. Pues gracias, Gilberto. Hermana Erika Leija, le escuchamos. Díganos de dónde se conecta y escuchamos su comentario. Me conecto de la CAS, de la Iglesia Getsemaní de Mineral de la Reforma Hidalgo. Bien, bueno, a mí se me hace muy importante, digamos, donde en esta parte que dice el diálogo evangelístico, pues exitoso. En el segundo punto, respetar las creencias ajenas se me hace muy importante, porque si nosotros de entrada juzgamos, lastimamos o somos irrespetuosos con las personas que nos están escuchando, pues contrario a abrir la puerta, la cerramos. Yo creo que de primer inicio debemos tener mucha paciencia, como bien dice, para escuchar, ¿no? Y siendo respetuosos de lo que actualmente o en ese momento la persona pues cree y siente y pues escuchar y respetar. Y a lo mejor hacerle alguna observación, hacer lo que piense en algo que a lo mejor no había eh, meditado la persona o algo, pero sin ser irrespetuoso. Y yo creo que ahí nos vamos dejando como que la puerta entreabierta, pues para poder darles ya un mensaje más de lleno, ¿no? Muchas gracias, muy atinados los comentarios, gracias. Hermano Luis Gerardo Redondo, pastor, ¿verdad? Sí. Recuérdeme de dónde es usted y le escuchamos. Yo estoy aquí en León, Guanajuato, pero estoy pastoreando la iglesia en Celaya los fines de semana. Okay. Le escuchamos, pastor. Sí, muchas gracias. Sí, pues el comentario va afinado con lo que se ha estado diciendo de la importancia que existe en tener empatía con la persona con la que vamos a tratar. Tiene que haber una comunicación en donde sienta la persona que realmente nos está importando ella y no que somos nosotros el protagonista de esto. Por mucho mensaje evangelístico que llevemos, les vamos a dar de bibliazos en la cara y no va a ayudar en nada. Entonces necesitamos mostrar empatía a través de amor, de comunicación, una comunicación asertiva y una escucha sabia hacia la persona, respetando su manera de pensar, porque no vamos a llegar a imponer nada. Nosotros vamos a sembrar, la obra la va a hacer el Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que mostrar ese amor interno que es el de Jesús que traemos presente para derramarlo en la persona y que sienta que realmente estamos ahí porque ella nos importa, no tanto lo que vamos a decir, sino que nos importa a dónde la queremos llevar y que es ese amor el que debe de sentir a través de cómo nos presentemos ante ella. Nada más es lo que quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, pastor. Dios le dé frutos abundantes en su ministerio. Hermana Rosalba, ¿de dónde se conecta? Y déjanos escuchar sus comentarios. Buenas noches, soy pastora en Sinaí, La Libertad en Puebla, en la CASE. Escuchamos. Sí, bueno, desde mi experiencia, yo soy una persona que conocí a Cristo cuando era niña. Entonces, a mí nunca me dijeron que era pecadora, para empezar, sino que me sentaron a su mesa y desde la primera vez que yo llegué a la iglesia metodista, me hicieron sentir parte de la familia. Entonces, eso fue lo que a mí me hizo mirar otra perspectiva de la experiencia, por así decirlo,
denominacional o religiosa que tenía de antes. Entonces, para mí fue conocer a Cristo a través de los hermanos. Ok, muchas gracias. Lenguaje no verbal, ¿verdad? No solamente el discurso, son las acciones. Gracias, hermana Rosalba, porque esto nos también enriquece. Pastor, adelante. Gracias, Pastor Carlos. Gracias, hermanos, por su participación. Miren, les estoy mostrando en pantalla el tríptico del que les hablo. Está disponible, yo creo que te lo envío a ti, Pastor Carlos, si eres tan amable, tú lo podrías colocar por ahí en donde consideres que todos lo pueden tener, ¿verdad? Todos pueden tener acceso. Este es el tríptico en el que yo me basé para compartirles sobre el diálogo evangelístico, ¿sí? Así que está disponible para todos ustedes. Bien, hermanos. Voy a hacer puente en un video, se los voy a mostrar aquí a continuación. Espero que el internet no me traicione, como ahorita, hace unos instantes. Permítanme, por favor. Espero que este video les motive a todos, pueda ser pues una herramienta en las manos de Dios. Permítanme. Él es Andrés. Andrés se convirtió en seguidor de Jesús hace 2 semanas. Aún sigue dando sus primeros pasos. Se hizo creyente aparentemente por Carla, y ellos no se conocen. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, veamos cómo sucedió. Carla amaba a Jesús desde muy temprana edad y durante la universidad su vida fue de gran impacto a sus amigos. A pesar de que los estudiantes se exponían a muchas tentaciones, ella no fue parte de eso. Ella estaba comprometida con su fe que inspiraba a su amiga con quien ella vivía. Liz le confesó a Carla que ella quería tener eso que le hacía tener esa fe, y ella creyó. Años después, en el primer trabajo de Liz, conoció a Jorge. Jorge fue atropellado por un conductor alcoholizado cuando él tenía 13 años. Él aún tenía resentimiento y coraje por lo sucedido. Jorge y Liz se hicieron amigos y no pasó mucho tiempo cuando empezó a ir a la iglesia con Liz y su esposo. Después de un tiempo en la búsqueda de respuestas, le entregó su vida a Cristo. Jorge se convirtió en un conferencista. Cuando él se convirtió en creyente, Jorge tuvo una nueva perspectiva de la vida. Expresaba públicamente y sin rencor lo que le habían robado y lo agradecido que estaba por la segunda oportunidad que se le había otorgado. Un día él compartió sobre cómo superar las dificultades y escoger la alegría. Fue un mensaje que tenía tanta pasión que inspiró a las personas a compartir su video en internet. El video de Jorge también inspiró a Mario. Si alguien realmente necesitaba ser inspirado, era él. Tenía muchos problemas. Vivía como un esposo indiferente, un padre ausente y un pésimo amigo. Nadie lo odiaba más de lo que él se odiaba a sí mismo. Todo eso cambió el día que miró a Jorge en ese video. Él rindió su miserable vida a Dios y fue transformado. Ahora él sabía lo que tenía que hacer. Mario trabajó duro para rescatar a su familia y al mismo tiempo empezó a trabajar con jóvenes adultos que se encontraban en peligro de echar a perder sus vidas. Uno de esos jóvenes era Andrés. Andrés nunca conoció a su padre. Siempre estaba brincando de una mala decisión a una peor. Por eso mismo siempre tenía problemas con la ley. Nadie le había enseñado cómo tener una vida digna. Y todo eso terminó cuando conoció a Mario. Él se convirtió en la figura paterna que Andrés nunca pudo tener, y con él aprendió sobre honestidad, autocontrol, integridad y de dónde venían todos esos principios. 2 meses después, Andrés realizó un acto público de su fe en Cristo, y por supuesto, Mario estaba ahí. Ahora puedes ver la conexión. Andrés fue impactado por Mario, que fue influenciado por Jorge. Jorge recuperó la alegría con Liz, que conoció a Jesús gracias a Carla. Gracias a que Carla compartió su fe, la vida de Andrés fue transformada. Interesante, estas 2 vidas conectadas no se conocen y nunca se conocerán. Excelente, ¿no? ¿Qué piensan, hermanos? Qué cierre tan interesante, ¿no? En efecto, hermana, Dios se manifiesta de formas que uno no lo cree, ¿verdad? No lo considera quizá. Pero así es el evangelismo.
Son frutos que Dios nos permite ver. A veces sí, a veces no, hermanos, pero ningún esfuerzo que usted y yo dejemos o hagamos, perdón, por extender el reino de Dios, por compartir nuestra fe en el camión, en el avión, en el tren, en donde quiera que Dios nos pone, queda sin fruto, porque la palabra de Dios dice que no volverá a Él esa palabra vacía, sino con fruto y en abundancia, ¿verdad? Gloria a Dios por esto. Qué bendición que somos parte de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Muy bien, voy a pasar a la siguiente parte, a la parte final, hermanos. Y esta es una parte, le llamo, realmente este es un taller, así que les pido que por favor tengan a la mano hoja, papel y o bien una hoja en Word electrónica ahí en su dispositivo para anotar algunas cosas interesantes. Vamos a compartir pantalla y aquí vamos a aprender cómo utilizar nuestro testimonio personal como una herramienta o método de evangelización. Cómo presentar el testimonio personal. Esto está grabado, gracias a Dios, así que vamos a tener la oportunidad de poderlo repasar después. La Biblia dice, léalo conmigo con su micrófono cerrado, por favor, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Ser testigos, ¿verdad? Mártires, martirios es la palabra original en el griego, significa decir lo que Dios ha hecho en la vida de una persona. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Jesús que dio estas palabras a aquellos hombres que lo escucharon, que lo siguieron por 3 años y medio, hasta dar su vida finalmente por él, morir en tierras desconocidas, llevando el Evangelio. Hermanos, es el mismo Jesucristo que está con nosotros esta noche y nos impulsa a salir y compartir. Así que Él quiere que sigamos siendo sus testigos. ¿Qué es un testigo? Un testigo es alguien que tiene conocimiento personal de algo y da evidencia de ello. Alguien que testifica en una causa, por ejemplo, hablando en términos legales, ¿verdad? ¿Qué es un testimonio? Un testimonio es la historia de una persona que narra cómo su vida ha sido transformada como resultado de su conversión, por haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Cuál es la diferencia? Testigo es quien tiene conocimiento personal de algo que ya probó, que ya experimentó en sí mismo. El testimonio es la historia que esa persona narra de lo que vivió, cómo su vida, en este caso, fue transformada al toque de Jesucristo, en su conversión, cómo conoció a Cristo, cómo era su vida antes, etc. Tenemos algunas razones de peso para dar el testimonio. Una de ellas, ya lo mencionaba nuestra hermana, hacía alusión a la mujer samaritana. Ustedes recordarán que la mujer samaritana fue una mujer ejemplar pues para muchos. Se sigue predicando de ella, de verdad que sí, hablando de la mujer samaritana como esta noche. En Juan 4, versículos 28 al 30, tenemos las palabras de Jesús, la reacción de esta mujer que se encontró con Jesús. Hay algunos ejemplos bíblicos aparte del de ella y del ciego de nacimiento, pero esta noche vamos a ver solo esos dos. Por favor, voy a pedir que alguno de ustedes me ayude. La hermana Cleotilde, si puede abrir su micrófono y leernos. Juan capítulo 4, versículos 28 al 30, hermana, si es tan amable. Y después el versículo 39. Juan 4, 28 al 30 y después versículo 39. Después voy a invitar aquí al presbítero Jesús Vázquez Campa, si nos puede ayudar, por favor, con Juan capítulo 9, versículos 8 al 12, mi hermano, si es tan amable. Juan capítulo 9, versículos 8 al 12. Y ahorita nuestra hermana Cleo nos va a ayudar con Juan 4 del 28 al 30 y versículo 39. Le escuchamos, hermana Cleo. Entonces la mujer dejó su cántaro
Fue a la ciudad y dijo a los hombres: Venid, ved al hombre que me has dicho todo cuanto he dicho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Hasta ahí, hermana. Ahora el 39, por favor, si es tan amable. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: Me dijo todo lo que he hecho. Gracias, hermana Cleo, muy amable. En el diálogo que Jesús tuvo con esta mujer, hermanos, Jesús la confrontó, ustedes recordarán, ¿verdad? Qué habilidad tuvo para hacerlo, ¿no? Sin que ella se ofendiera. Cuando le dice, trae a tu marido, ¿no? Y ella le dice, no, pues no tengo. Y él le dice, pues claro, ¿verdad? Porque has tenido 5 y el que está en turno ahorita, pues ni es tu marido, ¿no? Entonces, fíjense qué gracia del Señor para poder confrontar a una mujer. Bueno, para los que a lo mejor hace rato no estuvieron tan de acuerdo conmigo en que, bueno, evitemos a veces la parte complicada de no discutir con la persona, nuestro interlocutor. Bueno, Jesús supo hacerlo. Dios nos da la gracia, ¿verdad? Para poder hacer esto, sin duda, ¿no? Y cómo después la reacción de esta mujer cuando va y les testifica a las personas impactada por lo que Jesús le dice, y dice que creyeron muchos de los samaritanos, y ya no solamente por la palabra de la mujer, que daba testimonio, así textualmente dice la Reina Valera, daba testimonio de quién era Jesús y qué había pasado en su encuentro con él. Gracias, hermana Cleo. Vamos a ver ahora el diálogo o la experiencia del ciego de nacimiento. Pastor Jesús, lo escuchamos. Juan 9, versículos 8 al 12, por favor. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces Gracias. le dijeron, ¿dónde Perdón, está él? adelante. Él dijo, no sé. Muy bien. Gracias, pastor. Este hombre fue sanado por Jesús y creo que lo escandaloso del milagro de la experiencia de este hombre es que nunca nadie, ninguno, y que conste que si ustedes y yo nos adentramos a conocer un poco más la cultura hebrea o judía, nos daremos cuenta que rabino siempre ha habido, ¿verdad? Pero Jesús estaba haciendo una diferencia importante. Él daba señales de la presencia de Dios entre ellos. Nunca antes se habían abierto los ojos de un ciego de nacimiento, es lo que dice el relato, ¿verdad? Si leyéramos más adelante, a partir del versículo 20, cuando está este hombre, cuando los papás de él son interrogados por los fariseos, le dicen, sabemos que este es nuestro hijo, contestan los papás, y que nació ciego. O sea, dieron evidencia de que el hijo de verdad era ciego de nacimiento, porque algunos decían, no, no es. Él dijo, yo soy, ¿verdad? Ya lo leyó el pastor. Y dice el 21, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él hablará por sí mismo. Y en el versículo más adelante, en el versículo 30, el hombre le dice a los fariseos, pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, como ellos argumentaban, ¿verdad? Dice, no podría, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron. Pero yo creo que este hombre dijo, valió la pena, ¿verdad? Conoció a Jesús, vio su poder. Son evidencias bíblicas, hermanos, y abundan. Yo creo que solamente tocar dos son solamente una parte de los tantos y tantos ejemplos que encontramos en la Biblia de personas que daban testimonio de quién es Jesús. También estamos viendo por qué es importante dar testimonio. Nos da oportunidad para que la gente se identifique con nuestros problemas. Cuando hablamos de cómo fuimos alcanzados por Dios,
tenemos que decir en qué condiciones estábamos, hermanos. Pasando por problemas financieros, por problemas familiares, por crisis emocionales, a lo mejor no superábamos un duelo, etcétera, etcétera. Las personas se conectan con nuestra realidad. Y esto es cierto. Eso se llama empatía. De alguna manera, si logramos hacer esto, conectar con la gente, hermanos, estamos casi del otro lado. La persona está atrapada, digamos, en un sentido entendible de la expresión, está atrapada en el mensaje que nosotros estamos compartiendo. Otro motivo y otra razón es que se puede compartir el testimonio en diferentes situaciones. Miren, podemos ir, yo no sé cuántos testimonios habrá en la Ciudad de México en el sismo del 85, gente que quedó atrapada y allí en silencio, sin ningún teléfono a la mano, quizá sin ninguna Biblia a la mano, ¿de qué echas mano para compartir tu fe con otros? Pues de la experiencia, de tu memoria. Podemos compartir el testimonio viajando, comiendo, en alguna situación crítica, como lo menciono, ¿verdad? En un desastre, podemos compartir el testimonio en diferentes situaciones, ya sean extremas o en completa paz. El testimonio se puede compartir y lo podemos hacer tan breve como sea necesario, ¿verdad? Ahorita vamos a ver cómo es esto. En cuarto lugar, es importante compartirlo porque es una experiencia única y personal. Nadie la puede discutir. Esto lo viví yo, es lo que tú puedes decir. Esto yo lo viví, ¿verdad? Y te lo estoy compartiendo. O sea, nadie me lo platicó, no te estoy diciendo lo que vivió el compadre, la comadre, no, es algo que yo experimenté. ¿Cómo fue mi encuentro con Cristo? ¿Cómo era mi vida antes de conocerlo? ¿Cómo me alcanzó y cómo es ahora mi vida después de conocerlo? Avanzamos un poquito. En quinto y último lugar, una de las razones importantes para compartir el testimonio es porque despierta el interés en la gente por saber más de Jesús. Las personas que conocen a Dios de oídas o lo conocen como religión, ¿verdad? Al tener un acercamiento a través de una experiencia de otra persona a Dios, hermanos, esto los marca y les ayuda a ver que de verdad solamente han conocido a Dios como Job lo decía, de oídas te había oído, ¿verdad? Más ahora mis ojos te ven. Qué mejor que las personas puedan interesarse en conocer más de ese Dios de quien nosotros les estamos predicando, les estamos hablando. Pasemos ahora a ver algunas herramientas de las cuales podemos echar mano para compartir nuestro testimonio. Nuevamente voy a echar mano de algunos de ustedes que me quieran ayudar para leer algunas citas, por favor. Tengo aquí a la vista a mi hermana Lupita, viuda de Encarnación. Hermana Lupita, si no hay mucho ruido en su entorno, ¿nos puede ayudar a leer, por favor? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Ahorita que yo le indique, por favor, nos ayuda, ¿sí? Voy a pedirle al pastor Gilberto Bravo, veo que está muy atento, pastor, gracias. Gilberto Bravo, ¿nos puede ayudar a leer segunda de Pedro 1, 19 al 21, por favor? Son las citas que están aquí en pantalla, ¿verdad? A mi hermana Margarita Rivera, qué gusto verla, hermana. ¿Nos puede ayudar con el Salmo 119, 111, por favor? Y voy a pedirle por aquí adelantito a el hermano Manuel Pérez González. Por favor, hermano Manuel, si nos puede ayudar a leer Juan 14, 26. Juan 14, 26. Y aquí hay un error, hermanos. La siguiente cita, que es Juan 13, 11, está mal. No es Juan, sino es Marcos 13, 11. Ahí le voy a pedir a alguien más que me ayude a leer. Déjenme ver a quién más veo que está muy atento. A la hermana Noemí. Por favor, hermana Noemí, nos ayuda a leer Marcos, por favor, 13, versículo 11. Y vamos a ir cerrando aquí, ¿verdad? Muy bien, esta diapositiva. Entonces, escuchamos la primera cita, que es
Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Estamos viendo herramientas que tenemos a nuestro alcance y que nos van a ser muy útiles a la hora de preparar nuestro testimonio para compartirlo con otras personas. Adelante, hermana, por favor. Hermana Lupita. Listo, pastor, buenas noches. Claro que sí, con gusto. Gracias. Dice así la palabra, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Gracias, hermana. La palabra de Dios es nuestra principal herramienta, hermanos. Nuestra principal herramienta, porque ella es útil, como lo acaba de leer la hermana, ¿verdad? Y como dice Hebreos 4:12, es más cortante que una espada de dos filos porque penetra, ¿verdad? Así que vamos a usar la palabra en nuestro testimonio, pero sin convertirla en un sermón, ¿verdad? No se trata de escribir un sermón, de convertir nuestro testimonio en un sermón, llenarlo de citas y citas y citas, no, ¿verdad? Tampoco. Solamente quizá mencionar las que consideremos necesarias. Una, dos, quizá tres, ¿verdad? Pero no más. Ok. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Adelante, pastor, por favor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gracias, pastor. Muchas gracias. Muy bien. Hermanos, tenemos la palabra profética más segura. Es lo que acaba de leer el pastor. La palabra profética más segura. Por eso debemos basarnos en la Escritura, apoyarnos en la Escritura a la hora de preparar nuestro testimonio. Insisto, no convirtiéndolo en sermón, ¿verdad? Solamente tocando los textos que consideremos importantes para respaldar la experiencia o ilustrar la experiencia que hemos tenido de encuentro con Jesucristo. Muy bien, otra de las herramientas que tenemos pues es la experiencia. Aquí debería decir experiencia personal en lugar de testimonio. La experiencia personal, ya veíamos que un testigo es alguien que ha vivido, ha visto y ha vivido, ha estado allí y tiene la evidencia en sí mismo, ¿verdad? ¿Qué dice el Salmo 119, pastora? Por favor, le escuchamos. Dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Muy bien, gracias, pastora. Yo a esta cita añadiría lo que Jesús dijo en Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, ya la obra de Dios de santificación ha comenzado en nosotros. Ya está gestándose en nosotros, es parte de nuestro caminar. Dios está limpiando nuestras vidas. A partir de esa experiencia de encuentro, acuérdese que ocurre ese milagro de experimentar la santidad de Dios y a partir de ahí nuestro caminar con Él, ¿verdad? A lo que Wesley llamaba perfección cristiana. Entonces, tenemos la experiencia, la hemos vivido. Por último, ya Hechos 1:8 lo leímos al inicio, donde el Señor Jesús dice, me serán testigos. Pero recuerden ustedes que Jesús dijo antes que seríamos llenos del Espíritu Santo. Importante, no vamos en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios. ¿Qué dice Juan 14:26? Por favor, adelante, a quien le asigne la cita. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Gracias, hermano Manuel. Y por último, Mateo
Marcos 13:11, por favor. Hermana Noemí, la escuchamos. Sí, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Amén. Fíjense, tanto la lectura que hizo el hermano Manuel como la lectura que acaba de hacer nuestra hermana, está diciéndonos del respaldo del Espíritu de Dios al momento de testificar. Dice que Él nos recordará las cosas. Y acá, la cita que leímos en Marcos con nuestra hermana, está hablando de una condición quizá extrema donde nos sintamos bajo presión o bien ante una oportunidad para hablar de Jesús. Y dice que el Espíritu Santo nos ayudará. Él es el que nos asesorará. Entonces tenemos estos tres recursos invaluables a nuestro alcance. No lo olvide, hermano, hermana, para preparar su testimonio, pero también para compartirlo. Pasemos ahora a algunas recomendaciones generales. Importante que a la hora de escribir nuestro testimonio, recordemos que debe ser una experiencia personal, que debemos enriquecerlo con la escritura, pero no convertirlo en un sermón, ¿verdad? Enriquecerlo con la escritura. También debe contener los 4 elementos del bosquejo. Ahorita vamos a ver cuáles son. No debemos usar un lenguaje muy religioso, ¿sí? Hermanos y hermanas, bueno, eso es muy común en el templo, ¿verdad? Dios les bendiga, ¿cómo están? A veces la gente no está muy expuesta a ese tipo de lenguaje, no nos van a entender, ¿verdad? O bien pueden pensar, no, pues esto es religión, ¿verdad? Lo pueden confundir. No debemos usar un lenguaje muy religioso. Otro punto es que debemos ser prudentes, y por prudentes se entiende que no debemos exagerar, ¿no? Por ejemplo, si en mi testimonio yo fui alcanzado estaba yo viajando y hubo un asalto, ¿verdad? Yo no voy a aumentarle, ¿verdad? A la experiencia, porque va a llegar un momento en que la gente por sentido común va a decir, no, eso no es cierto. La verdad yo no lo creo, ¿no? O esta persona me quiere cotorrear o quiere impresionarnos, ¿no? Debemos ser prudentes, hermanos. Debemos ser prudentes, tanto en lo que estamos diciendo, que sea verídico, que sea real, como en la forma también en cómo lo decimos. Muy bien, vamos a ver cuáles son esos 4 elementos del bosquejo para elaborar nuestro testimonio. Importante, como resumen hasta aquí, antes de ir a la estructura de ese testimonio. Es importante entonces compartir el testimonio personal porque esto es transmitir presencia y vida. Entiéndase por presencia, estamos dando la evidencia del poderoso actuar de Dios en nosotros. Y recordemos que así como el carcelero fue alcanzado por Dios en un momento acababa de ocurrir un terremoto, ¿se acuerdan? Él estaba a punto de matarse. Pablo le grita, no te hagas daño, todos estamos aquí. El hombre viene arrodillado, cae delante de estos hombres, Pablo y Silas, y les dice, señores, ¿qué haré para ser salvo? Y ellos le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y él fue muy literal, lo llevó a su casa, les lavó las heridas y dice que se regocijó en creer él y su familia. Entonces, cuando el Evangelio entra a una persona, a una vida, recuerda, esa persona implica toda una familia. Así que el Evangelio entra y empieza una oleada de bendición alcanzando hasta la abuelita o el tatarabuelo, ¿verdad? Porque es una promesa de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A eso nos referimos con que se transmite presencia, hay una evidencia allí, ¿verdad? Pero también vida, estamos hablando de que hay un seguimiento a lo que Dios hizo en el pasado. Dios sigue transformando y restaurando vidas al día de hoy. Y en el discipulado es donde tú puedes mostrar, llevar a las personas a una comprensión con la Biblia en la mano de cómo ese Dios quiere seguir obrando y transformando vidas y corazones. No lo olvidemos, por favor. Bíblicamente, ser un testigo implica presencia y vida. Ahora vamos a ver cómo podemos estructurar nuestro testimonio. ¿Listos? En una hoja tamaño carta, vamos a dividirla en 3 partes o 4 partes. En la primera parte
vamos a hacer una presentación personal. Hola, me llamo Manuel, yo soy veracruzano, no sé, soy jalisciense, lo que sea, ¿verdad? De donde sea el hermano, la hermana. Hola, soy Lupita. No sé, algo muy breve, una presentación personal, su nombre completo, por supuesto, quizá, o su nombre solamente. ¿Qué estudian? ¿Qué hacen? ¿Trabajan? ¿Estudian? Y nada más. Algo muy breve, ¿sí? Vamos a narrar a continuación cómo era nuestra vida antes de conocer a Jesucristo. Hola, soy Isidro, yo soy veracruzano y me da mucho gusto estar aquí con ustedes, o me da mucho gusto poderme dirigir a ti a través de estas líneas, o bien, si tengo el micrófono en la mano, de poder compartir esta experiencia contigo. Mi vida antes de conocer a Jesús era esta, y y ahí tú comienzas a describir cómo era tu vida antes de conocer a Cristo. Mi familia estaba acostumbrada a buscar a los brujos cuando tenían problemas y acudían a los brujos para resolver sus problemas, lo cual, pues en lugar de liberarlos, los enredaba más, ¿verdad? Y nuestra vida en familia, etcétera, etcétera, tú puedes hacer ahí un pequeño resumen de cómo era tu vida. Me sentía vacío, no tenía esperanza, estaba enfermo, tal vez. Puedes describir ahí cómo era tu vida antes de conocer a Jesús. En la siguiente parte vamos a describir cómo es nuestra vida ahora cuando decidimos recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿De qué manera nuestra vida fue tocada por Dios? Pero una ocasión fui alcanzado por Jesucristo. Me encontraba yo en esta situación, un amigo me invitó a una reunión, acudí, y el predicador o la persona que estaba ahí al frente empezó a hablar de mi vida como si él supiera todo, ¿verdad? Y yo me sentí expuesto, descubierto, pero en realidad era Dios el que me estaba hablando, ¿no? Y puedes describir cómo ocurrió ese milagro de conversión, en qué condiciones estabas, bajo qué circunstancias te encontrabas cuando decidiste recibir a Jesús como tu Salvador y Señor. Y terminarás diciendo cómo ha cambiado tu vida desde ese día y hasta el día de hoy. Ahora soy, bueno, si en aquel tiempo no eras casado, bueno, antes eras soltero, ahora yo me casé, Dios trajo una mujer a mi vida, la mujer ideal, soy feliz, tengo 3 hijos, tengo uno, no lo sé, o ahora mi vida, si sigue siendo soltero, mi vida, no lo sé, eso a veces es indistinto. ¿Cómo ha cambiado tu vida? Tengo esperanza, soy una persona feliz, este, mm, tengo lo necesario, he aprendido a contentarme con lo que Dios me ha dado, o he aprendido a sobrellevar esta situación porque sé que Dios está conmigo y Él me fortalece, etcétera, etcétera, etcétera. Tú puedes narrar con este pequeño bosquejo, puedes hacer tu testimonio. Recuerda, tu presentación personal, tu nombre y algún dato personal, cómo era tu vida antes de conocer a Cristo, cómo conociste al Señor, en qué condiciones te encontrabas y cómo ha cambiado tu vida desde ese momento y hasta el día de hoy. Bueno, la buena noticia para todos es que no solamente pueden repasar el video, hermanos, sino que también esta presentación se las haremos llegar de alguna forma para que la tengan a su disposición y puedan repasar sus apuntes si es que los tomaron ahorita. Voy a dejar esta diapositiva por un par de minutos para que quizá ahorita no lo escriban. Si ya lo están haciendo, qué bueno, los felicito. Pero pueden basarse en esto para narrar su testimonio. Algunas ideas que quiero darles, hermanos. Miren, lo hemos manejado de esta manera. Hay ocasiones en que en la iglesia se planea un evento evangelístico, por ejemplo, un café con Jesús, o lo que llamamos para jóvenes un snack con Jesús. Reunimos a los jóvenes en el patio de una escuela o de algún lugar, y mientras los jóvenes van llegando, algunos jóvenes de la iglesia prepararon sus testimonios, los escribieron, pero
los grabaron en video. Y en video los editaron. Y aunque fue largo, la narración es larga o en algunos casos es extensa. Por ejemplo, el punto 2 o el punto 4 o el punto 3 es extenso. Suele pasar que gracias a la tecnología se puede editar el video de manera que quede en 3 minutos narrado. Y con esos 3 minutos pueden las personas conocer más a detalle cómo era la vida de esta persona antes de conocer a Cristo, cómo conoce a Cristo y cómo ha cambiado su vida. Y se preparan unas pantallas, no lo sé, a lo mejor una o dos, para que los jóvenes puedan ver, o los asistentes, si no son jóvenes, pueden ser familias. Ya tienes grabado tu testimonio, inicia el evento evangelístico y les pones el testimonio. Ahí sale, no sé, Eliel diciendo, hola, soy Eliel, tienes un jardín bonito de fondo, no lo sé, ¿verdad? Una música de piano. O sea, te hacen una edición muy padre los muchachos que saben hacer esto. Y ya en 3 minutos, Eliel dio su testimonio y todos los invitados escucharon cómo era Eliel, cómo era su vida antes de Cristo, cómo conoció a Cristo y cómo es ahora su vida. ¿Les parece interesante la propuesta? Lo pueden hacer, hermanos, lo pueden hacer. Ahora, hay personas que lo han grabado, se han grabado con su teléfono en un video en WhatsApp, ¿verdad? Se han grabado, ya lo tienen escrito, lo ponen detrás y se hacen la toma así, mirando la cámara, y están describiendo su testimonio. No tiene tanta edición, no tiene pianito de fondo, ni tiene un jardín de fondo, ¿verdad? Pero se está cubriendo el propósito, ¿verdad? Estás diciéndole a las personas tu testimonio en 3 minutos. Son ideas, son ideas. Finalmente, cada quien puede hacerlo de la mejor forma, pero bueno, ha funcionado y las personas se llevan un mensaje. Claro, el testimonio puede ser parte del programa evangelístico, ¿no? Al inicio, en medio, mientras comen, no lo sé. Puede ser parte o una herramienta importante que se use durante el evento evangelístico. Ok, para ir cerrando, voy a apuntar lo siguiente, hermanos. Mientras ustedes escriben su testimonio, ¿qué es lo que realmente debe incluir? En primer lugar, debe incluir el hecho de que somos pecadores. ¿Qué le estás transmitiendo a la persona a quien estás narrando tu testimonio? De que todos somos pecadores y que estábamos condenados a una muerte eterna. ¿Eso es real? Por supuesto que sí, ¿verdad? En segundo lugar, vas a transmitir el hecho de saber que Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. No le vas a atribuir el mérito de tu salvación a la persona que te predicó, al pastor que te discipuló, a la iglesia que te recibió. No, no, no. Tienes que centrarte, acuérdate, enfocado en Cristo. El hecho de saber que Él pagó por nosotros en la cruz. Y en tercer lugar, el hecho de que ahora sabemos lo que es andar en vida nueva. Recuerda, la evidencia está en tu vida. Eso es lo que debe incluir nuestro testimonio. ¿Qué es lo que estamos transmitiendo? Y también, entre otras cosas, debes decirle a las personas claramente a través de tus palabras escritas o habladas que solo Cristo salva. Debes decirles cómo Dios le dio propósito a tu vida. Debes transmitir que Dios nos ha dado esa vida y que nuestra confianza actualmente está en los méritos de Cristo en la cruz, que Él ganó con su sacrificio. También tu testimonio debe transmitir que le estás dando la gloria a Dios por el cambio que ha hecho en tu vida. Y finalmente vas a transmitir la seguridad que tienes de ser salvo. Acuérdate que el vendedor que no sabe, no está como seguro o no cree en lo que está vendiendo, pues simplemente no va a vender nada, ¿verdad? Tú, al mostrar esa evidencia en tu vida, la gente no solamente va a escuchar tu crónica, es decir, qué pasó ayer, sino esa persona va a ver en ti qué está pasando, sigue viva la situación o ya no. Entonces tienes que transmitir esa seguridad de tu salvación.
Lo puedes denotar con tu risa, tu sonrisa, la expresión facial, todo cuenta, ¿verdad? Si es un video o si lo dices así a viva voz en algún espacio que el pastor te dé durante el evento evangelístico que se realizó, o lo dices en el parque, o lo dices en algún otro lado, debes mostrar el gozo de Cristo que hay en tu vida y en tu corazón ahora. Muy bien, hermanos, pues aquí terminamos. Espero que hayan logrado terminar su bosquejo para poder tener listo su testimonio. Y bueno, tenemos las redes sociales. Una vez que lo tengan listo, compártanselo a su pastor o compañeros pastores. Si antes no lo habían hecho, pueden pasarlo por algún familiar que lo vea, lo corrija, diga, ¿sabes qué? Aquí no se escucha bien, o aquí no se entiende esto que tratas de decir, en fin, o sea, hacemos enmiendas y bueno, dejamos listo el testimonio para que se pueda compartir. Hermanos, ¿alguna duda, pregunta o comentario sobre esto que acabamos de compartir? Tengo aquí el tríptico, si me permites ahorita, Pastor Carlos, lo voy a compartir. El tríptico de cómo compartir nuestro testimonio. Aquí está, miren. Es un tríptico, esta es la carátula. Lo abres y comienza a explicarte lo que acabo de exponer ahorita, ¿verdad? Que es un testigo, que es un testimonio, las razones para dar el testimonio. O sea, puedes usar este tríptico para entrenar a tu iglesia, a tu liga de jóvenes, a la femenil, a los fraternos, para que ellos puedan preparar su testimonio. Les compartes lo que escuchaste aquí, las herramientas, las recomendaciones, cuál es el bosquejo de ese testimonio. Y bueno, le das la vuelta y aquí vienen 3 espacios para que esta persona pueda escribir su testimonio. Son muy chiquitos, pero lo pueden hacer en una hoja aparte, ¿verdad? Esta es la idea, que vean cómo está distribuido. Aquí empezamos con la presentación personal y describimos cómo era nuestra vida sin Cristo. Aquí cómo conocimos a Cristo, en qué condiciones Él nos alcanzó y bueno, cómo ha cambiado nuestra vida con Cristo, ¿sí? Y aquí vienen algunas sugerencias, hermanos, ¿verdad? Entre ellos, miren, dice que no debe ser más de una cuartilla. Hablamos de una hoja tamaño carta, ¿sí? Escrito el testimonio de arriba a abajo. Puedes acomodarlo, resumirlo o ampliarlo dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, si visitas un centro de recuperación para drogadictos y alcohólicos, ahí te pueden oír 40 minutos, ¿no? Así que puedes explayarte, ¿no? En el testimonio. Si es en el autobús o en algún otro espacio, tu vuelo dura 45 minutos, ¿verdad? Como de aquí de Guadalajara a México, pues entre el lonche que se echa a tu compañero y el espacio que tengas ahí, puedes compartirle tu testimonio en 20 minutos o en menos tiempo, ¿verdad? Lo puedes agrandar o acortar. Aquí dice que puedes pasarlo al grupo de estudio para que sea evaluado, lo que les recomendaba, ¿verdad? Porque todos cometemos errores, ya sea ortográficos, y lo vamos a publicar, o bien, pues bueno, si se va a editar en video, pues con la tecnología se puede hacer magia, ¿verdad? Así que busca apoyo en alguien para que lo puedan compartir. Y bueno, aquí está, ¿verdad? Se puede compartir en alguna experiencia, alguna actividad evangelística para jóvenes o adultos. Muy bien, lo dejo a su disposición, hermanos. Está listo este tríptico para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan utilizar. Ahora que ya aprendieron, o bueno, ya repasaron quizá cómo escribir su testimonio y hacerlo un método de evangelismo. Pastor Carlos. Muy bien, muchas gracias, Pastor. Muchas gracias por lo que nos has compartido y esperamos que sea de mucha bendición para nosotros. No sé si tenemos algún comentario, algunos comentarios sobre lo que hemos escuchado, hermanos. Yo sí, pastor, perdón. Le escuchamos. Levante su manita para después. Usted está bien, hermana Silva. A veces casi luego es mejor. Recuérdenos de dónde viene, de dónde se conecta. Y los demás que siguen, vayan poniendo allí en reacciones, levantando su mano para darle la palabra. Hermana, Perdón, lo que adelante. pasa
Lo que pasa es que no, por más que busqué, no vi dónde se puede levantar la manita, por eso no Está la bien, no se levanté. preocupe. Y si no, pues Yo arrebatamos la quería palabra. comentar, sí, yo quería comentar esto porque, por ejemplo, el tríptico y nuestra, bueno, la mayor parte de la plática, ¿verdad? Se basa en nuestra vida sin Cristo y luego nuestra vida con Cristo, bueno, el testimonio, ¿no? Pero ¿cómo compartimos? O creo que es interesante también ver el otro punto o el, no sé, otro aspecto de la vida cristiana, ¿verdad? Cuando realmente nosotros siempre tuvimos a Cristo. En el aspecto, por ejemplo, de los que nacemos en una familia cristiana, en mi caso, por ejemplo, ¿verdad? Yo nací en una familia cristiana, conocí a Cristo desde pequeña y desde que yo tengo memoria, yo creo en Dios, ¿verdad? No recuerdo exactamente, yo me acuerdo que fue de pequeña y me acuerdo pero no me acuerdo exactamente en qué momento acepté a Cristo, pero he vivido, ¿verdad? La experiencia, ¿verdad? De caminar con el Señor y de toda mi vida tomada de su mano. Y hay veces como que eso nos limita cuando nos dicen es que tu vida antes y tu vida después, y yo no tuve un antes, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, ¿verdad? Comparto mis experiencias, cómo el Señor me ha sanado en situaciones de enfermedad, cómo el Señor me ha acompañado en mis situaciones difíciles de la vida, cosas que el Señor me ha enseñado con problemas, con situaciones, ¿verdad? Y cómo me ha exhortado, cómo me ha redarguido, cómo me ha guiado. Eso es lo que yo comparto. Pero para mí es difícil decir, bueno, es que pues voy a hacer un tríptico o voy a hacer mi testimonio porque yo no tengo un antes, ¿no? Y yo creo que a lo mejor muchos estamos en esa situación porque pues desde ahorita enseñamos y decimos es que hay que evangelizar a los niños. Y esos niños que crecen en la iglesia, ¿verdad? Y que permanecen en la iglesia desde pequeños y desde que de pequeños les aceptaron a Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van a compartir? Gracias. Interesantísima pregunta. Y dejo a nuestro hermano Isidro que nos conteste a ver esta desafiante pregunta. Isidro, ¿qué opina usted? Gracias, Pastor Carlos. Mis hijos me preguntan lo mismo, hermana. Ellos desde el vientre fueron dedicados al Señor y yo creo que es el caso de muchos, ¿verdad? Recordemos, hermana, el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón o la mujer, ¿verdad? En sentido genérico, que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado, etcétera, etcétera. O sea, yo le digo a mis hijos, comparte tu felicidad en Cristo. Ok, no pasaste por drogas, no pasaste por alcohol, gracias a Dios, porque la gracia preveniente de Dios está operando ahí, ¿verdad? Entonces, hermana, quizá no hay un antes y un después muy marcado, pero comparta su felicidad en Cristo con las personas que la conocen. Los compañeros de mis hijos quizá no saben o no tenían idea de que alguien podía haber nacido en el Evangelio y no haber pasado por todos los tropiezos que todo el mundo pasó, ¿verdad? Drogas, alcohol, sexo ilícito, no lo sé, ¿verdad? Entonces, hermana, de eso se trata el Evangelio. El pastor Noé Sánchez acuñó esta frase y me encantó mucho. Él es el que está detrás de todo esto, ¿verdad? De esta capacitación nacional. Y es esa frase, comparte tu felicidad en Cristo. ¿Sabes qué? Yo he dicho, hermanos, ¿saben qué? Yo nunca he probado alcohol, no sé lo que es una resaca, no sé lo que es una cruda. Y la gente dice, uy, eres santurrón. Le dije, ¿qué crees? Que no, es educación. Mi familia era católica, pero yo nunca fui expuesto al alcohol ni al tabaco. Pero cuando conocí a Dios, a Cristo, me di cuenta que de verdad estaba en lo correcto. O sea, Dios tenía un propósito para mí. Entonces, se trata de eso, compartamos lo que Dios está haciendo, cómo vivimos nuestra vida, hermana, cómo afrontamos los retos de la vida, porque esos pasan, siguen adelante, ¿verdad? Los seguimos recibiendo, pero Dios, tomados de su mano, cómo hemos logrado salir adelante. Creo que esa es la forma, hermana, en la que podríamos quizá darle una estructura diferente al testimonio. Ya no sería tanto un antes y un después,
Si no es una estructura distinta, sin embargo, no deja de ser un testimonio, es una experiencia de caminar con Dios y que sigue impactando a las personas, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Muy bien. Isidro, si me permites, déjame tomar la palabra ahí también. Adelante. A mí se me hace esta pregunta muy interesante porque es, como bien se mencionaba, una experiencia de muchos cristianos metodistas o cristianos en general. Pero hay una riqueza en eso, hermana. La riqueza de que usted reconoce que la salvación es en Jesucristo. No sabe en qué momento llegó, no sabe exactamente, y yo alguna vez platicaba con un hijo de pastor, yo tuve un tiempo de crisis y muchas veces, a pesar de haber nacido en la iglesia, y muchas veces relacionamos estos tiempos de crisis para hablar de cómo llegamos a los pies de Jesucristo. Yo lo tuve, y algún hijo de pastor alguna vez me comentaba que le gustaba oír esos testimonios de esas crisis porque decía lo mismo que usted dijo, yo no recuerdo cuándo conocí a Jesús, yo sé que gradualmente Jesús me fue convenciendo y llegó un momento en que yo sabía que era cristiano, que había aceptado a Jesús, que había confiado en Jesús, que Él es mi todo, que mi única esperanza es Jesús, pero no tuve una experiencia de crisis, que es tal vez lo que usted está comentando. Y esto es valioso, porque hay mucha gente, bueno, de hecho, nadie nacemos realmente confiando en Jesús, y hay mucha gente que pueda sentirse confiada en su religión, en que no hace nada malo, en que la herencia de sus padres, en no sé cuántas cosas más, que finalmente no son la fuente de la salvación. La fuente de la salvación es Jesucristo. Y su experiencia es justamente la experiencia de una persona que no vivió una vida de maldad, no vivió una vida sumergida en pecados, pero que hoy reconoce que necesita a Jesús y decidió confiar en Él con todo su corazón. No sabe cuándo, no sabe en qué momento de su vida, pero hoy usted confía en Jesús y esa riqueza puede ser útil para muchos que hoy se sienten buenos o religiosos o que nunca han pecado, no sé, pero que el escuchar un testimonio como el suyo, donde usted dice, pero yo hoy confío con Jesús y yo confío en Jesús y le entrego mi vida a Él y reconozco a Él como mi Salvador, pueden marcar la diferencia de una persona que es falsamente cristiana, lo pongo entre comillas, a un verdadero cristiano. No sé si logro explicarme, pero aún en esas experiencias de vida que parecen perdón la expresión, hermana, sin chiste, ¿no? Pues que mi vida, ¿qué? No tuvo ninguna crisis. Aún en eso, la riqueza de la gracia se está mostrando. Así que, adelante, comparta su fe. A lo mejor el cuadrito ese de mi vida antes, pues tal vez usted puede escribir ahí. Yo confiaba que era cristiana, yo confiaba de que todo estaba bien. Realmente nunca estuvo nada malo en mi vida. Pero ahora yo confío en Jesús, yo le reconozco como Salvador. Y la diferencia es de simplemente una aceptación intelectual a un convencimiento de nuestra fe. Espero mi comentario les sea útil. Y aprovecho porque yo hice un par de notitas aquí. Me encantó lo de dividir una hoja en 4 partes, porque regularmente cuando hacemos el ejercicio de hacer nuestro testimonio personal, hablamos tanto, los que pasamos por una experiencia de crisis, hablamos tanto de nuestro pasado, yo maté a 20 y me emborrachaba todos los días y hablamos todo lo malo, y después acepté a Cristo y todo estaba bien, y no somos suficientemente enfáticos en el otro lado. Entonces esa idea, hermano Isidro, de dividir la hoja en 4 y llenar esos pedacitos, me gusta porque limitamos y hacemos equivalente los diferentes puntos. Y otra cosa también que quería comentar es que el testimonio personal nos da la oportunidad de conectar con la gente, porque a veces piensan que somos personas sin problemas, pero de pronto dicen, ah, mira, tuvo dudas, ah, mira, tuvo temor en la vida, estuvo desconfiado, se sentía inseguro, no sé, y eso nos ayuda cuando platicamos con las personas a conectarnos con ellas. Así que excelente herramienta nuestro testimonio personal. Y levantó la mano nuestro hermano Caleb, si sé leer bien, me imagino que Caleb Sí, como, sí, es de esta claro que sí. generación. Adelante, Caleb. Claro, ¿cómo están? Sí, no estoy tan jovenazo. Yo conocí a Isidro pues, hace como 20 años en el seminario Gonzalo Báez Camargo. Él tenía unos años de haber sido egresado. Yo creo que yo también ya ahorita estaría en esos caminos. Tomamos unos caminos diferentes, pero bueno, seguimos en la fe. ¿Cómo estás, Isidro? Un saludo desde Puebla.
Yo estoy Gracias, Caleb. en el templo Elim, de la CASE. Y bueno, Gloria a Dios. contestando a la hermanita que comentaba que no hay un ayer, pues igual muchos de nosotros nacimos pues uno dice que en cuna cristiana, ¿no? Nos atrevemos a decirlo. Yo ya estoy cerca de los 40, o sea, ya no soy tan chaval, ¿no? Ya cerca de los 40. Y también decidí ir al seminario cuando tenía apenas 17 años, ¿no? Estaba por cumplir los 18. Pero aquí hay que tener dos cosas, humildad y empatía, y es para todos, porque yo también a veces quiero, pues decir que llevo muchos años, igual que muchos de ustedes que han de llevar como más de 40 años en el Evangelio, pero hay que tener dos cosas, humildad y empatía, porque si decimos, pues yo qué, si yo no tuve un antes y un después. Primera de Juan nos dice, decimos que no hemos pecado, le hacemos pues a él, pues mentiroso, ¿no? Entonces, y también nos hace arrogantes, y lo digo con humildad, y lo digo con, ¿cómo se dice? Cuando quiere ser asertivo, ¿no? Porque allá afuera, pues no le podemos decir a la gente, llegar y decirle, mira, yo humildemente nunca he pecado y pues no conozco lo que es, pero todos creo que hemos pasado por crisis y hemos pasado incluso por ese desierto que incluso no escuchamos o no sentimos que Dios nos escucha, todos los hemos pasado, hermano, o tal vez a lo mejor usted está como Elías y se la van a llevar en un ratito, ¿no? En una carroza de fuego, bendito sea Dios, pero hablo de humildad y empatía porque la gente allá afuera ya no cree en Dios como pues, nos enseñaron a nosotros a la antigüita, ¿no? Cuando cantábamos Cristo me ama de niños no, hombre, era nuestro gozo, las escuelitas bíblicas de vacaciones. La verdad para nosotros, pues es un gusto y la gente dice, pues a mí no me importa no haber ido a escuelita dominical. Ay, pues a mí no me importa no haber ido a escuela bíblica de vacaciones. Ay, a mí no me interesa no haber participado en liga de jóvenes. Y la verdad, aunque yo siempre he sido una persona pues muy activa y muy rebelde, honestamente, siempre me ha gustado seguir al Señor. Y para mí, la verdad, aunque en ese momento mi mamá me obligaba a ir a la iglesia, honestamente, o ir a la liga de jóvenes, hoy por hoy para mí es una de las mayores y mejores experiencias de toda mi vida. Estaba loco cuando decía que no me gustaba, porque sí, hoy lo disfruto y lo recuerdo como las mejores etapas de mi vida. Pero nada más para todos los hermanos, sí debemos tener humildad y empatía, porque sí hay un antes y un después, aunque hayamos estado todo el tiempo en la escuela, y en todas las crisis que tenemos, hemos tenido crisis o económicas, o matrimoniales, o inclusive de fe, o disgustos, incluso en la misma, ya saben, en la junta de administradores se arma la verdadera guerrilla, y a veces nos sentimos decepcionados y apartados. No podemos decir no hay un antes. No podemos, porque aparte una de las conexiones que tenemos con la gente que queremos alcanzar es que Dios nos perdonó de pecado, y si decimos que no tenemos pecado y que no hubo un antes, pues entonces, pues la cruz ya no se hace válida. Nada más es pues un comentario con la mayor asertividad y con la mayor madurez cristiana, porque allá en la iglesia gritamos quién vive y es fácil el eco, ¿no? Cristo, y a su nombre y va a haber un eco, pero allá afuera ponte a gritar en el semáforo y no encuentras eco para nada, y vamos a tener situaciones para evangelizar breves, positivas, que digan sí creo en Dios y se vayan. Vamos a tener situaciones positivas largas donde vamos a poder establecer este testimonio, ¿no? Hacer contacto, hacer clic, tener humildad y tener empatía, y vamos a tener situaciones negativas cortas, que son las que esperamos que digan no quiero saber de Dios y lo que sea, y las largas pues no las vamos a tener. Vamos a preparar a nuestra gente. Yo ahorita el domingo tengo preparado, por eso también entré a este taller, porque voy a dar un taller de evangelismo. Tenemos en la iglesia el 24 de febrero alusivo al evangelismo, una tarde en mi iglesia, y de esto pues ya hice mis anotaciones, Chilo, y el dominguito pues la congregación pues se va a nutrir de esto. Gracias, hermanos, Dios los bendiga. Sí estoy chaval, pero ya no tanto, y nada más hablaba de humildad y empatía. Hermano, ¿me permite? Perdón. Muchas gracias, Caleb. Muchas gracias, hermanos. Gracias. Y por ahí oí una voz que decía me permite. A ver, ¿quién fue? Sí,
Yo otra vez, hermano, a lo mejor se me malentendió. Cuando yo decía, ¿verdad? No decía yo que yo no tuviera pecado, sino que antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo, porque yo toda mi vida he conocido a Cristo. Y gracias a Dios, ¿verdad? Yo como les comentaba, ¿verdad? No, yo en ningún momento digo que no he tenido pecado, ¿verdad? Hasta la fecha, todos los días le pido al Señor me perdone porque yo sé que le fallo mucho y Él me redarguye de pecado. Y lo que yo le decía, ¿verdad? Es el hecho de que para mí no hubo un no conocer a Cristo. Desde pequeña yo lo conocí. Entonces, yo tengo ese caminar con Cristo, no sin pecado, no sin reconocer que siempre le he fallado al Señor, pero en ese caminar con el Señor y saber que Él me ha ido acompañando desde pequeña, desde las experiencias más pequeñas que pasé, porque realmente sí he tenido muchas crisis en mi vida, pero mi experiencia ha sido que me he tomado de la mano del Señor, ¿verdad? Y el Señor me ha ido sosteniendo y el Señor me ha ido sacando y el Señor me ha ido guiando. Y como decía, no en ningún momento me creo ni perfecta ni santa, ¿verdad? Todos los días me humillo delante del Señor, ¿verdad? Porque yo sé que le fallo mucho, pero el antes de conocer a Cristo, no el antes de que no tengamos pecado. Nada más yo quería esa aclaración, ¿verdad? No se malentienda. Yo reconozco a mi Señor, ¿verdad? Reconozco que le fallo y reconozco que soy pecadora y sí he tenido muchísimas crisis en mi vida. Si yo como dicen, me pusiera yo a decir todo, ¿verdad? Yo he visto desde que nací, tengo testimonio de cómo el Señor me ha ido llevando, me ha ido guiando y me ha ido guardando desde mi nacimiento. Y yo sé que es con un propósito para mi vida. Eso estoy 100% segura, porque yo volteo hacia atrás y veo todo como me ha ido el Señor llevando y sacando de las situaciones difíciles y me ha ido encaminando por su camino. Gracias, hermanos. Bendiciones. Gracias, hermana. ¿Amsi es su nombre? AMSI para servirle, hermano. De Amsi, Poza Rica, gracias. Veracruz, pero asisto a la iglesia de Papantla. Muy bien. Muchas gracias. Creo que sí, gracias. Creo que entendemos, solamente me imagino que la idea de Caleb era afinar esos contornos que de pronto parecen escapársenos y creo que sí estamos en la misma página. Reconocemos que la salvación se encuentra en Jesús, en nuestra entrega y confianza a Él. Es cuando esa salvación se hace real, ¿verdad? Recordemos que el arrepentimiento es parte del requisito para experimentar la salvación que Él tiene para nosotros y bueno, solamente estamos repasando algunos elementos. No sé, otro comentario por ahí. Si alguien más quiere levantar la mano o participar, les recordamos que recibimos de una manera ahí medio velada, pero la tarea de compartir esto con la gente de nuestra congregación o nosotros mismos hacerlo. Tómese el tiempo de compartir con su iglesia, usted es pastor o líder en el área de testimonio cristiano o evangelización y discipulado, el tiempo para compartir esto que ya tenemos en el chat. Si no ha visto el chat, ahí puede descargar los elementos y lo colocaremos también dentro de la página oficial. En la sección donde dice recursos de testimonio cristiano, colocaremos también esos elementos para que estén accesibles para usted. La tarea es hacer la tarea y prepararnos para el Día Nacional de Evangelización y aplicarlos en esa fecha. Muy bien, no sé si no tenemos más comentarios. Pastor Isidro, ¿algo para cerrar este tiempo? Gracias, Pastor Carlos. Pues ya coloqué los materiales ahí en el cajón del chat, hermanos. Perdona si no te reconocí al inicio. Gracias por tu participación. Siempre nos tuteamos y dije, pues hermana, bueno, pero es que no escuché bien el nombre al inicio. Está todos los materiales ahí para ustedes, incluso puse el enlace del video que también proyectamos aquí para que nada más copien y peguen en sus teléfonos o en sus computadoras, hermanos, o descarguen ahí los materiales que estamos manejando aquí. Todo está a su entera disposición y si algo más se les ofrece, con mucho gusto, hermanos. El pastor Noé, pastor Samuel, tiene un aviso muy importante, ¿verdad?, que dar para lo que es el seguimiento de esta capacitación. Por mi parte, yo agradezco su atención, hermanos, y bueno, me reitero a sus órdenes. Gracias, muy amables. Buenas noches.
Muy bien, entonces damos el lugar al Pastor Noé para que nos dé los avisos pertinentes. Y Pastor Noé, ya que va a tener la palabra, si nos ayuda guiándonos en una oración de Gracias. despedida. Sí, gracias, Pastor Isidro, muy completo el material y hemos sido muy edificados con lo que nos has compartido y sí esperamos que se replique en cada iglesia local, que lo que dice Caleb, ¿verdad? Que lo puedan compartir en sus templos locales. Recordarles, tenemos nuestra tercera capacitación virtual de evangelización el viernes 9 de febrero a las 9 de la noche, hora del centro. Nuestro tema es sobre evangelismo explosivo. Va a estar a cargo del pastor José Padilla y él nos tiene un invitado especial. Así que, pastores, hermanos, hermanas, estamos invitados a esta cita el próximo viernes. Y pues, vamos a concluir, vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias, Señor, porque nos has permitido tener este tiempo de compartir, de reflexión. Gracias por el privilegio que nos das de compartir nuestra felicidad en Cristo. Gracias, Señor, porque es un gozo poder hacerlo. Tu palabra dice que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Gracias, Señor. Úsanos, Señor, úsanos con las personas a quienes nos rodean. Ayúdanos, Señor, a hablarles de la esperanza que se encuentra en Jesucristo. Bendice a cada uno de los pastores, pastoras, hermanos, hermanas, Señor, que se han conectado en esa noche. Y en el nombre de Jesús, invocamos, Dios, tu bendición sobre cada uno de nosotros, el amor de Dios el Padre, la gracia redentora de Jesucristo y la comunión con tu Espíritu Santo sea con todo tu pueblo, ahora y siempre. Amén. Dios les bendice. Amén. Bien, hermanos, pues gracias por acompañarnos. Esperamos el próximo viernes. Tenemos un momento para despedirnos entonces. Que el Señor sea con ustedes. Nos vemos el próximo viernes. Buenas noches. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Dios los bendiga. Buenas noches. Un abrazo. Dios les guarde. Dios los bendiga. Igualmente, Dios los guarde. Hermanos.